Buenos días. Ahí sus cámaras, chicos. A ver. A ver. Muy bien. A ver, Veraú. Camila, Crispín. Crispín te aprendió. Hidalgo, Sánchez, Ramón, Santa María, sus cámaras. Sí, porque. A ver, Crispín, coloca bien tu cámara. Se vea lo más tu mano. Muy bien. Vamos a avanzar con el tema, ¿ya? Profesor, buenos días. Disculpe, mi internet está lento. La cámara lo hace peor. Sí, muy bien. El día de hoy vamos a comenzar, o vamos a dar el tema, o vamos a hablar del tema sobre la Biblia, ¿ya? Vamos a ver eh, cuánto de importancia mayormente tiene la Biblia en nuestra vida, ¿ya? En nuestra vida. Muy bien. La Biblia es un conjunto de libros. ¿Por qué decimos que la Biblia es un conjunto de libros? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la Biblia es... ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere ganar su participación? ¿Ah? A ver, ¿quién dice yo? ¿Nadie? Nadie, creo, ¿ya? Muy bien. La Biblia decimos que es un conjunto de libros, chicos, porque dentro del libro de la Biblia viene vienen varios libros, Génesis, Apocalipsis, Pedro, Gálatas, ¿no? ¿No? Deuteronomio, vienen varios libros. Por eso decimos que la Biblia es un conjunto de libros, ¿ya? Mayormente, la Biblia también viene, se le conoce como libros canónicos. Canónicos. ¿Qué quiere decir canónico, chicos? Viene de canon, viene de derecho canónico, ¿ya? Viene de derecho canónico. ¿Qué quiere decir derecho canónico? Canónico, porque mayormente hay leyes, hay estatutos, hay reglas que nosotros debemos cumplirlo. Nosotros debemos cumplirlo, ¿ya? Mayormente, la Biblia se da a conocer dentro del judaísmo, de los judíos. En esos tiempos de Moisés, en esos tiempos del padre Abraham, en esos tiempos de los profetas, ¿ya? Que fueron mayormente los primeros cristianos, que fueron primeramente los primeros cristianos, ¿ya? La Biblia es una inspiración divina, ¿no? Es una inspiración divina. ¿Por qué? Porque fue escrito o mayormente fue inspirado por Dios. Fue inspirado por Dios, ya fue inspirado por Dios, sí, fue inspirado por Dios, ¿ya? ¿Para qué? Para acercarnos más hacia su persona, para acercarnos más, ¿no? Para hacer una alianza, para hacer prácticamente un pacto a través de su santa palabra, a través de su santa palabra, ya a través de su santa palabra. La Biblia se cree que mayormente tiene, se puede decir, tiene gran cantidad de copias a nivel mundial. La Biblia, la verdadera, se puede decir, ¿no? El verdadero escrito bíblico hoy en día se encuentra dentro del Vaticano. Ahí está, dentro del Vaticano, ¿ya? Fue en el Concilio de Roma, convocado por el Papa Cardenales, en el año 382, cuando la Iglesia, junto al Papa Dámaso, instituyeron al canon bíblico la lista del Nuevo Testamento. Más antes, chicos, la Biblia solamente estaba, se podría decir, estaba, ¿no? Solamente contenía todo referente al Antiguo Testamento, todo referente al Antiguo Testamento. Y se cree que en el año 384, cuando el Papa Dámaso convoca a un concilio solamente a cardenales y obispos,
Se cree que mayormente ahí se instituyó o ahí prácticamente se introdujo dentro de la Biblia todo referente al Nuevo Testamento, todo referente al Nuevo Testamento, ¿sí? Al Nuevo Testamento, ¿ya? Muy bien. Estas versiones fueron traducidas al griego, latín. Mayormente la Biblia, su lengua oficial, que fue escrito en latín. Aunque la Biblia fue escrito en 3 idiomas, ¿ah? Latín, hebreo y arameo. En esos 3 idiomas fue escrito la Biblia, ¿ya? La Biblia fue escrito en 3 idiomas mayormente. En latín, en hebreo y en arameo. En arameo, ¿ya? En arameo, ¿sí? Muy bien. Eh, a ver, seguimos. A ver. Mayormente, se cree que mayormente la Biblia tiene algo de 73 libros, ¿ya? Que existan hasta el día de la actualidad. Que existan hasta el día de la actualidad, ¿ya? La palabra Biblia procede del latín Biblia. Muy bien, Biblia, ¿ya? Que mayormente quiere decir libros sagrados. Libros que están bajo la inspiración de Dios. Libros que fueron escritos por hombres, que se refiere a los discípulos, pero por la inspiración de Dios. Por la inspiración de Dios, ¿ya? Se cree que los primeros libros fueron en Deuterocanónico y en Macabeos. Los primeros libros que se sacaron dentro de la Biblia. Se cree que nació como diminutivo del nombre de la ciudad Biblos. Biblos. Biblos era una ciudad que estaba al sur de Jerusalén, donde mayormente comenzó a predicar Tomás. Biblos. Con usted no le he tratado, ¿no? Con primaria traté, ¿no? Biblos. Se cree en honor a esa ciudad que mayormente fue... se cree que mayormente el nombre de esa ciudad mayormente lleva la palabra Biblos. Biblos, ¿ya? Biblos, ¿sí? Biblos. Muy bien. No obstante, ya que Biblos solamente con dificultad podría ser un préstamo del nombre original de la ciudad de Fenicio, ¿no? Fenicio, ¿ya? Existe la posibilidad de que fuera la ciudad la que recibiera su nombre a partir del término que designa a la planta de papiro, ¿no? Papiro mayormente son esos papeles, ¿no? Que mayormente más antes, en antaño, en tiempo de Jesucristo, se escribía. Ahí se escribía. Ahí se escribía los primeros escritos bíblicos, que hoy en día están dentro del Vaticano, custodiados, lo pueden visitar, ¿no? Si ustedes ven muchos documentales en Discovery, ahí pasan los documentales de la Iglesia Católica, bien resguardados están los papiros, ¿no? Pero dentro del Museo del Vaticano, la gente entra a ver, a visitar, ¿no? Las letras de los discípulos, ¿ah? Qué gusto a mí qué honor me gustaría visitar eso, ¿no? Ver la letra de los discípulos, ¿no? A puño, ¿no? Lo que ellos escribían, sus letras, sus letras. Muy bien. Dicha expresión fue empleada por los hebreos helenizados, aquellos que habitaban en ciudades o griegos, ¿no? Mucho tiempo del nacimiento de Jesús de Nazaret para referirse al Tajat o Antiguo Testamento. Más antes la Biblia se le conocía como el Tajat, chicos. El Tajat era el libro bíblico de los hebreos, el Tajat, ¿ya? El Tajat era su Biblia de ellos. Ahora, en nuestros tiempos modernos, en nuestros tiempos mayormente se le conoce Biblia, pero en esos tiempos el Tajate, solamente que cambió de nombre, solamente que cambió el nombre, ¿no? No, en esos tiempos se leía todo referente al Antiguo Testamento, ahora hoy en día lo podemos leer el Nuevo Testamento, incluido también el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento, ¿ya? Muchos años después empezó a ser utilizado por los cristianos
para referirse al conjunto de libros, ¿ves? Al conjunto de libros, porque dentro de la Biblia hay cantidad de libros, dentro de la Biblia. A ver, si yo te digo, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Quién me dice yo? ¿Ah? A ver, ¿quién dice yo? ¿Nadie? Es Génesis. Génesis. Muy bien. ¿Su apellido? Es Hidalgo. Génesis. Hidalgo. Hidalgo Cámara. ¿Quién más dijo? El varoncito, ¿cómo se llama? Su apellido. Camones. Camones, ¿no? Muy bien. Génesis. Génesis es el primer libro, ¿ya? De la Biblia, ¿sí? Y el último libro de la Biblia, ¿cuál será? ¿Ah? Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis. Apocalipsis. Muy bien, eso también vas a tratar ya. Apocalipsis, aunque muchos lo ven de terror, ¿no? Terrorífico, lo consideran, ¿no? Que va a venir el demonio de 7 cabezas, ¿no? Jesucristo va a venir con su caballo, va a juntar a las naciones, sus ángeles, sus arcángeles con trompeta. Mayormente no se le debe ver así Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que mayormente nos reconforta en la fe. Claro, nos dice lo que va a pasar en el futuro, pero para eso debemos estar preparados, chicos. Debemos estar preparados. Nadie tiene la vida comprada. Cualquier momento yo me voy de este mundo, Alexis Campos se va de este mundo, pero hay que estar preparado para el juicio de Dios. Hay que estar preparado para el juicio de Dios. ¿Sí? Para el juicio de Dios. Muy bien. Ya seguimos. Mayormente, a ver, muchos años después empezó a ser utilizado por los cristianos para referirse al conjunto de libros que forman el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento, ¿ya? Así como los evangelios que están ya incluidos dentro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento. Ya como título se empezó a utilizar en latín Biblia, que quiere decir libros sagrados. Yo puedo preguntar en el examen, ¿no? ¿Qué significa la palabra Biblia? Libros sagrados, libros canónicos, ¿no? La respuesta es libros sagrados, ¿ya? Pues existen en latín. Sin embargo, al ser Biblia, un cultismo en latín acabó pasando de considerarse un plural en femenino y singular, la Sagrada Biblia, ¿no? La Sagrada Biblia, entendiendo ya Biblia como el nombre propio al conjunto de libros, ¿no? Al conjunto de libros, al conjunto. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados. Mayormente el Papa es quien unió estas separaciones bíblicas. Lo unió y lo puso en un conjunto, en un libro solo, ¿no? El Papa. Mayormente estos documentos que estaban separados se encontraban en las tierras por donde peregrinó Jesús, ¿no? En Jerusalén, en Belén, en Galilea, ¿no? Se encontró y el Papa lo que hizo, unificar en uno solo. Unificar, ¿ya? La Biblia mayormente está escrito en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Hebreo, arameo y griego. Durante un periodo muy dilatado y después reunió en forma de Tajat, ¿no? El Tajat era el nombre que mayormente se le conocía en esos tiempos. El Tajat, ¿ya? Que quería decir Antiguo Testamento para los cristianos. El Antiguo Testamento mayormente nos habla de las hazañas, nos habla mayormente de las vivencias, nos habla de las anécdotas, todo lo que pasó, la peripecia de los judíos que buscaban su liberación, ¿no? No de parte, querían liberarse de los egipcios. Mayormente eso nos habla el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento ya mayormente nos habla de las enseñanzas, nos habla de las parábolas, nos habla de la vida pública de Jesús, ¿no? De los milagros que hizo Jesús, ¿ya? Ambos testamentos forman la Biblia cristiana.
ambos testamentos. Hay Biblias, chicos, no sé, mi Biblia que está en mi altar, realmente hay un libro donde está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en uno solo, ¿no? Pero hay otras Biblias que están por separados. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, ¿no? Antiguo Testamento, ¿ya? Antiguo Testamento. Creo que es la Biblia para jóvenes, ¿no? Para jóvenes, creo que es mayormente que está ahí, no tanto el Antiguo y el Nuevo están en uno solo, ¿ya? Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. En sí, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, ¿ah? 1000 años, pero tiene ahora más de 2000 años, ¿ah? Ya estamos prácticamente 2021. 2021. Imagínate, la Biblia existió más, ¿no? Casi, casi más de 2000 años, ¿ah? Más de 2000 años existió la Biblia. Sí, existió la Biblia, chicos. Sí, muy bien, seguimos. Mayormente, acá he puesto algunos libros de la Biblia, ¿no? Tenemos el libro de los jueces. El libro de los jueces nos habla mayormente de Jeremías, nos habla de Josué, de Abraham. ¿Por qué dice el libro de los jueces? Porque mayormente dice, no sé si ustedes lo han leído, yo sí he tenido, ¿no?, tiempo de leerlo. Dice, ¿por qué el libro de los jueces? Porque mayormente nos habla de los profetas que van a ayudar a juzgar a las tribus, que van a ayudar a juzgar a las naciones, que van a ayudar a juzgar el día del juicio final. Por eso se llama el libro de los jueces. Nos habla de, no me recuerdo, pero sí es Abraham, un juez que va a ayudar a juzgar, porque Abraham fue el primer amigo de Dios. El otro fue Jeremías, ¿no? El profeta más joven que Dios escogió, ¿no? Que van a ayudar a juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿no? De Israel. Y también nos habla que mayormente se cree, la iglesia lo interpreta, que estos profetas que nos hablan en el libro de los jueces van a juzgar mayormente, ¿no?, a las naciones de nuestros tiempos, a las naciones de nuestros tiempos, ¿ya? A las naciones de nuestros tiempos. También mayormente tenemos el Pentateuco, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Lo que le separa el Pentateuco, es otro libro de los cristianos que son desatadas en la época de los dos reinos, ¿no? De los dos reinos, del rey David y del rey Jacob, de Jacob, ¿ya? De los dos reinos nos habla eso. El libro más antiguo es el Oseas, ¿no? Es también de la misma época, el pueblo judío. Identifica la Biblia como el Tajal, ¿ves? Su primer libro que ellos, ¿no?, hayan leído. Así lo llamaban, el Tajal, para que el que carece de sentido y no es aceptada la denominación como Antiguo Testamento. No aceptar su validez del Nuevo Testamento. También tenemos el canon católico de la Biblia, el canon, ¿ya? El canon. Dentro de la iglesia, chicos, hay estudiosos de esto. Por ejemplo, hay sacerdotes que son especialistas en canon bíblico. Son abogados dentro de la iglesia. Estudian, ¿ah? Estudian, ¿sí? Yo tengo compañeros que se han ido a Roma a estudiar, ¿no?, el canon bíblico. Salieron como abogados y doctores de la iglesia. Estudiaron en el Vaticano 8 años. 8 años. ¿Por qué? Como ellos son abogados de la iglesia, tienen que saber estas reglas y normativas. Por eso se le llaman canon bíblico. Es como un abogado, ¿no? El que quiere estudiar abogado, estudia para saber y para poner en acción las leyes. Las leyes. Igualmente es en la iglesia, ¿ya? Que se conoce hoy, fue creado por la iglesia primitiva,
De Ignacio de Antioquía a la iglesia de Herminia se menciona como católico universal, ¿no? Mayormente, ¿quién fue Ignacio de Antioquía? Ignacio de Antioquía fue un estudioso bíblico que se le conoció mayormente como el doctor de la iglesia. El doctor de la iglesia. Él te lo estudiaba la Biblia de pies a cabeza, de pies a cabeza, ¿ya? Mayormente, la iglesia, en esos tiempos que la iglesia estaba pasando en crisis, ¿no? En crisis, la iglesia estaba en separaciones. Mayormente, ¿quién unifica a la iglesia en esos tiempos? Fue el Papa Dámaso. Él busca la unidad y él busca mayormente recopilar todos los escritos bíblicos que estaban perdidos, que lo consideraban como documentos, unirle en uno solo, la Biblia, todos los escritos, todos los escritos, chicos. ¿Ya? Muy bien, todos los escritos. Seguimos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ayer estaba en clases y con cuarto y una alumnita se pone a cantar. Tiene que suspender mi ¿no? Se pone muy bien. La estructura. Un libro de la Biblia es un grupo establecido de escrituras. Por ejemplo, el libro de los Salmos. ¿Alguien sabe de qué trata los Salmos? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿de qué son los Salmos, primeramente? A ver, ¿quién dice yo? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie? A ver. ¿Quién quiere ganar su participación? Creo que nadie, ¿ah? Profesores, entidad abstracta considerada como parte del material que, junto con el cuerpo, parte material, constituye al ser humano. Muy bien, su apellido. Pajares. Pajares, ¿no? Pajares Bermúdez, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Nos quedamos con esa idea. ¿Qué dirá Alexis Campos? Ahí, a ver, Alexis, ¿qué dirás? ¿Qué entiendes tú por salmo? ¿Qué se te viene a la cabeza? O si has leído alguna vez los salmos bíblicos. Porque mayormente los salmos se lee dentro de la misa, ¿sí? Antes de la segunda lectura se lee los salmos. A ver, ¿quién dice yo? ¿Nadie más? ¿O nos quedamos con la idea de Bermúdez? ¿Ah? Nadie más, chicos. Profe, ¿Ah? Sí, dime, Alexis, a ver. Todo es vale, una, ¿cómo? todo vale, digo. ¿Sí? A ver, dime, Alexis. ¿Cómo? Es una composición poética de alabanza. Es una compo. ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Muy bien, estás por ahí, ¿no? ¿Estás por ahí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Nadie más. Oye, se cohiben, creo ustedes, chicos, ¿ah? Profe. Sí, dime. Son un conjunto de 5 libros Di- de poesía religiosa. Muy bien, ¿ya? Muy bien, lo has dicho. Su apellido. Su apellido. Martel. Camila Martel. Ahí está Camila Martel. ¿Qué ha sido de su hermosa vida usted, Camila Martel? El otro fue Alexis Campos, ¿no? Alexis Campos. Muy bien. Mayormente los salmos, chicos, vienen a ser composiciones poéticas o cantos, ¿ya? Composiciones poéticas o cantos dirigidos a Dios, ¿ya? Mayormente vamos a hacer una breve reseña histórica. El libro de los Salmos, chicos, tiene que ver con lo del pueblo judío mucho, porque en esos tiempos los judíos, cuando rezaban, cuando oraban, cantaban a Dios.
cantaban a Dios, recitaban algún poema a Dios. Y desde ahí viene el libro de los Salmos, composiciones o cánticos dirigidos a Dios. Solamente están dirigidos a Dios, dirigidos a Dios. Por eso dice, ¿no? Canciones de alabanza, ¿ya? Mayormente tiene unos 150 canciones. Y hoy en día se lee dentro de la misa. Se lee dentro de la misa. Sí, antes de la segunda lectura. Antes de la segunda lectura, ¿ya? Antes de la segunda lectura. Mayormente también tenemos las epístolas de Judas, que estaba considerado como un libro bíblico. Pero hoy en día la iglesia lo decidió sacar. ¿Por qué lo decidió sacar? Porque estaba incompleto. Estaba incompleto. ¿Ya? Judas no llegó a escribir. Epístola quiere decir cartas, escritos. ¿Sí? Cartas o escritos. Como Judas había suicidado, lo dejó inconclusos, cartas. ¿Sí? Y es por esa razón que la iglesia lo sacó. No, lo sacó dentro de los escritos bíblicos. Dentro de los escritos bíblicos. Es una carta de media página nomás, ¿ves? Media página nomás. Mayormente la carta de los apóstoles tiene gran cantidad de páginas. Solamente Judas escribió media página, ¿ves? Por esa razón lo decidió sacar la iglesia, ¿ya? La Biblia hebrea o Tajat está dividida en 3 sesiones, dice, ¿no? Los 5 libros de Moisés, que nos habla mayormente de la liberación, de las hazañas, de las anécdotas de Moisés, no el Torah, ¿ya? Los libros escritos por los profetas hebreos, los profetas, y unos libros que no entran en las 2 categorías anteriores. Estos son conocidos como hagiógrafa o simplemente escrituras bíblicas. Escrituras bíblicas. La Biblia judía fue escrita predominantemente en hebreo, en su idioma de ellos, en su idioma oficial de ellos, ¿ya? En lo que ellos hablaban, ¿sí? Lo que ellos hablaban. A ver, un momento. A ver, seguimos. A ver, Dolores está que entra y sale, ¿eh? Dolores. Muy bien, seguimos. A ver, ¿ya? La Biblia judía fue escrita predominantemente en hebreo, pero tiene algunas pequeñas partes que fueron escritas en arameo. ¿Ves? En arameo. En la Biblia cristiana, la Biblia hebrea es llamado Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, ¿ya? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Para distinguirla del Nuevo Testamento. Para distinguirla del Nuevo Testamento. Mejor dicho, ¿no? En el Antiguo Testamento nos habla de las hazañas, de las anécdotas de los profetas, desde que ellos eran escogidos por Dios. ¿Ya? Y en el Nuevo Testamento nos habla de las enseñanzas, parábolas de Jesús, ¿ya? Que es la parte que narra la vida de Jesús y su predicación, ¿no? En el Nuevo Testamento, entre otras cosas. El Nuevo Testamento está dividido prácticamente en 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelistas que nos habla el Nuevo Testamento? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Ah? Profe, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los 4 evangelistas que nos habla el Nuevo Testamento? ¿Ah? A ver, ¿quién dice yo? ¿Alguien? Profe, San Pablo, San Pedro. Profesor, Sí, dime. Lucas, Yo creo que me equivoqué. A ver, Lucas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy Mateo, bien, Lucas y Juan. claro. Sopey, Bermúdez Pajares. ¿Quién más dijo? El otro jovencito. Su apellido, jovencito. Camones, aunque la primera me equivoqué. Camones. No escuché la pregunta.
Oye, todo vale, chicos, ya todo vale, ¿sí? Para eso estamos, para aprender. Yo no soy de los profesores, ya que respondiste mal, no tienes tu participación, ¿no? A mí lo que me interesa, a mí lo que me gusta mayormente es que tú aprendas. Tú aprendas. ¿Sí? Tú aprendes. Eso como yo les decía ayer, ¿no? ¿No? A ver, les comento, ¿no? Gracias a Dios, chicos, ¿no? ¿No? Gracias a Dios, ¿por qué? Porque prácticamente, ¿no? Me entré a trabajar, ¿no? Tengo en las tardes, dicto en la privada, en la Universidad de Huánuco, ¿no? Dicto en la privada, ¿no? Y ayer fue mi primera clase, ¿no? Como yo le dije, yo soy de la especialidad de lengua y literatura, dicto, no tengo clases desde las 5 hasta las 7 de la noche, ¿no? Y les decía a los chicos, a mí lo que me gusta es que participan, que no se queden callados, porque yo también nací sin saber nada, ¿no? Si tienes temor, habla. Si tienes duda, participa. Para eso estamos, prácticamente para despejar las dudas. Para despejar las dudas. ¿Sí? Para despejar las dudas. Nadie nace sabiendo, chicos. Nadie nace sabiendo. ¿Ya? Aunque así mi respuesta sea errónea, igual yo te pongo participación. Porque me gusta que participes, que hables, que no te quedes callado. Que no te quedes callado. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. A ver, seguimos. La estructura, dice, ¿no? Muy bien. A ver, seguimos. Mayormente, su compañera lo dijo, ¿no? Lucas, Juan, ¿no? Mayormente son 4 evangelistas que lo vamos a mencionar más adelante, ¿ya? Muy bien, seguimos. A ver, nos habíamos quedado acá, ¿ya? A ver. La Biblia judía fue escrita predominantemente en hebreo, en el idioma oficial de ellos, pero tiene algunas partes pequeñas que mayormente están escritas en arameo, y otras partes está escrita mayormente en griego, ¿ya? Mayormente en el Antiguo Testamento nos habla de los profetas y en el Nuevo Testamento nos habla de las enseñanzas y de la vida pública de Jesús a través de los 4 evangelistas. A través de los 4 evangelistas. ¿Por qué decimos evangelistas? Porque fueron ellos quienes convivieron con Jesús. Vieron sus enseñanzas, vieron sus milagros, vieron prácticamente ¿no? Lo que hacía Jesús. Y ellos lo plasmaron a través de las escrituras. Lo plasmaron a través de las escrituras. Sí, a través de las escrituras. Muy bien. Mayormente a Pablo también, chicos, se le puede considerar otro evangelista, porque Pablo fue el escogido por Dios, quien escribió más cartas que todos los apóstoles. Pablo tiene a su alrededor algo de 220 escritos, 220 cartas que escribió Pablo, dirigidos a la Iglesia Católica. Y es por esta razón que la Iglesia lo considera uno de los profetas mayores a Pablo. ¿Por qué a Pablo lo considera profeta mayor? Desde el momento en que Judas se suicida, desde que Judas se mata, ¿quién entra a ocupar ese lugar dentro de los apóstoles? Es Pablo. Es Pablo. ¿Por qué? Porque habían quedado solamente 11 discípulos. Uno se había matado. Uno se había quitado la vida, Judas. Y Pablo, o Saulo de Tarso, como lo quieran llamar, entra a reemplazar ahí. Entra a reemplazar. Y de nuevo, se vuelve a reestructurar el círculo más cercano de los discípulos, ¿no? Y vuelven a ser nuevamente 12. 12 discípulos, ¿ya? Pablo escribió
algo de 220 cartas dirigidas a la Iglesia Católica. Fue el que escribió más cartas que Pedro, que Lucas, que Juan, más cartas que ellos. ¿Ya? Pablo, ¿sí? Muy bien, seguimos. A ver, ¿se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? profesor. Muy bien. A ver, los canos bíblicos, canones, acá la han confundido, canones, pues ya los canon bíblicos, ¿ya? La palabra canon significa regla, ¿ves? Esto que les decía, regla o medida. Mayormente reglas o estatutos que están dirigidos a los cristianos. Que están dirigidos a los cristianos. Que están dirigidos a los cristianos. Así que se llama canon bíblico al conjunto de libros que, ¿no? que fueron inspirados por Dios, ¿no? Biblia, según una tradición religiosa concreta, que los considera así divinamente inspirados por Dios, ¿no? Que no se consideran revelados, algunos, que no lo consideran revelados, ¿no? Esta diferencia entre las distintas ramas del cristianismo se da para el Antiguo Testamento, por ejemplo, según la Iglesia Católica, tiene 46 libros, 46 escritos, y según la mayoría de la iglesia protestante son 39 libros. Mayormente, las iglesias protestantes sacaron algunos libros, ¿ya? Y solamente le pusieron 39, sí, 39 libros, ¿ya? El primer canon bíblico es el Pentateuco, ¿ya? Y dentro del Pentateuco está el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos estos libros contienen la ley de Dios por excelencia. Son leyes, ¿ya? Son leyes. Dentro de estos, mayormente se puede decir, todo correspondiente a los mandamientos bíblicos, bíblicos, ¿ya? Muy bien. Dentro del judaísmo surge disputa sobre el canon correcto. Un grupo religioso, los seduceos, mayormente los seduceos existían en esos tiempos, ¿no? Que tenían bronca a los cristianos, odio a los cristianos. Sostenía que conforma el canon de las escrituras, el Torah, ¿no? Una ley. El Pentateuco tiene 5 libros, mientras que otros libros incluyen el Nevi. Nevi son escritos de los profetas, que mayormente ya no se saca, que ya no se lee eso, que ya no se lee. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, el grupo judío predominante fue el de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Mayormente eran personas ¿no? que te decían una cosa de Dios, pero ellos hacían otra cosa. Ellos se les consideraban fariseos. Hipócritas, lo decía Jesús, ¿no? Hipócritas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Los grandes sacerdotes de la ley eran fariseos, ¿ah? Fariseos, ¿sí? Fariseos. Sepulcros blanqueados, ¿no? Por dentro por fuera se creen puros, se creen limpios, pero por dentro están podridos, están sucios, les decía Jesús. A eso se le llamaba mayormente fariseos. Fariseos, a pesar que eran grandes estudiosos bíblicos, ¿ah? A pesar que eran grandes estudiosos bíblicos, ¿sí? Pero hacían otra cosa, ¿no? Muy bien. Seguimos. Ay, chicos, nos queda menos de un minuto. ¿Ya saben qué van a hacer? ¿Ah? Van a volver a entrar a la plataforma. ¿Sí? Vuelven a entrar a la plataforma, ¿ya? Con el mismo código, ¿ya? Del 1 al 6. Eso va a ser el código hasta fin de año, ¿ya? Vuelven a entrar a la plataforma, ¿sí? Vamos a esperar que termine este minuto, ¿ya? Somos mayormente, ¿cuántos somos? Somos 21, ¿ya? A los 21 les quiero ver, ¿sí? Somos 21, ¿ya? Somos 21, chicos. Hay que seguir poniéndole ganas, ¿ya? Porque prácticamente nos queda algo de 3 meses, ¿no? 3 meses para estar ya terminando este año, ¿sí? A ver, vamos a esperar que termine, ¿ya?
Santa María. ¿Qué Santa María eres, Santa María?